Muy buenas tardes. Hoy sábado 13 de noviembre del 2021 tendremos nuestro devocional en 2 de Samuel capítulo 8, Juicio y Equidad. Leamos algunos versículos de este capítulo. Poco tiempo después, David atacó a los filisteos, les quitó la ciudad de Metet-Jama y los tuvo bajo su poder. También derrotó a los moabitas. Y los moabitas tuvieron que reconocer a David como su rey y pagarle impuestos. Hadad-Ezer estaba por recuperar el control sobre la región del río Éufrates, pero David lo derrotó. Los arameos que vivían en Damasco vinieron a ayudar a Hadad-Ezer, pero David mató a 22.000 de ellos, así que también ellos tuvieron que reconocer a David como rey y empezar a pagarle impuestos. Así fue como David le daba siempre obtenía la victoria, pues Dios se la concedía. Hadadezer había peleado muchas veces contra Toi, rey de Hamat. Por eso cuando Toi supo que David había derrotado al ejército de Hadadezer, envió a su hijo Joram a saludar y felicitar al rey David por su triunfo. Joram llevó al rey David regalos de oro, plata y bronce, y David le entregó todo esto a Dios, junto con el oro y la plata de las naciones que había conquistado. David se hacía más y más famoso, y así los edomitas también lo reconocieron como rey. Dios seguía dándole victorias a David, rey de los israelitas, y David siempre fue bueno y justo con ellos. David había recibido maravillosas promesas, ¿verdad? Eso hemos leído el capítulo 7 para él y su descendencia. Y esto le llevó a brindarle a Dios alabanzas llenas de gratitud y admiración. Así terminamos el día de ayer. Y hoy lo vemos a este hombre David en todo su esplendor, conquistando territorios y doblegando a los enemigos de Israel. El verso 15 nos dice cómo gobernó Israel y dice que lo gobernó con justicia y con equidad. En otra versión dice fue bondadoso y justo con el pueblo de Dios. Así que, ¿cómo es gobernar con justicia y equidad? Tal vez la pregunta es muy amplia, pero vamos a resumir las respuestas basándonos en cómo David enfrenta esta parte de su reinado en este capítulo 8 de Segunda de Samuel. En primer lugar, David cumplió con diligencia la parte que a él le correspondía de su pacto con Dios. Dios le había dicho, recuerdan, que le iba a ayudar a derrotar a todos sus enemigos y podría él entonces estar en paz y su pueblo también iba a poder estar en paz. Así que cuando él escucha todo esto, David mismo eh, se emociona, ¿no? De lo que el Señor le estaba manifestando. Pero sí le agrega algo más, que él lo había puesto al frente de su pueblo, que de haber sido un pastorcito de ovejas, ahora era un rey. David asume todo lo que el Señor le dice y toma este encargo de ser ese guerrero para Dios, tomando posesión de cada uno de estos territorios que Dios había prometido. David lucha con todas sus fuerzas, con toda su inteligencia, pero en todo eso confiando en que Dios daría la victoria. Con cuánta perseverancia, pasión y pulcritud debemos nosotros también cumplir con esos encargos que Dios nos da. Muchísimo más cuando hay seguridad que es Él quien nos ha llamado a hacer determinada tarea. Pongámonos entonces de pie y actuemos con esa misma sabiduría y diligencia que actuó David. En segundo lugar, todo lo que hizo David y todo lo que obtuvo lo hizo para la gloria de Dios. Cada batalla la libraba en el nombre de su Señor. Él era consciente de que la mano de Dios estaba presente en cada una de sus batallas. Y aunque derrotó a los filisteos, arameos y moabitas y pudo haberlos exterminado totalmente, no lo hizo. Los mantuvo como súbditos de Israel, bajo el dominio de Dios en realidad. Tal vez la intención de David era de que, estando al lado de ellos,
bajo su gobierno, ellos pudiesen conocer de Dios y puedan proclamar también la gloria de Dios en toda la tierra. Y por eso varios de los salmos están diciendo así que las naciones proclamen tu gloria, Señor, te alaben los pueblos, todos los pueblos te alaben. Ese es el deseo de David. Y cuánto deseo también debe haber en nuestros corazones de que el mundo entero conozca la grandeza de Dios y puedan proclamar la voz en cuello con un corazón agradecido. Pero también dice el texto que David le entregó todos los regalos de oro, plata y bronce que le trajeron, junto con el oro y la plata de las naciones que había conquistado, 6 en total. Miren ustedes, él se los había ganado con su pulso, ¿no? Y pudo haberlos guardado en su propia cuenta corriente o su propia cuenta de ahorro fuera del país. Pero realmente David estaba en el esplendor, no solo de su carrera política, sino en el esplendor espiritual. David estaba consciente de que él vivía para adorar y agradar a Dios. Todo él y todo lo que poseía estaba separado y dedicado para Dios. Y él quería que todo sea puro y limpio, pues ese tipo de ofrenda de vida es lo que Dios anhelaba y él se la quería dar. Mi pregunta es si es que nosotros también tenemos esta perspectiva en nuestra manera de vivir. Dios permita que así sea. En tercer lugar, todo lo que hacía David en cuanto a su reinado y gobierno y en su vida en general, ¿no? Lo hacía ante la mirada de Dios, ya lo sabía. Específicamente el texto aquí habla mucho de la administración del reino. Y aquí se muestra con cuánto cuidado, con cuánta inteligencia, pero también con mucha sabiduría, David tomaba las responsabilidades de la investidura que tenía. No solo era un hombre hábil en todo lo que tenía que hacer como rey, era un líder eficaz, un estratega militar, era un salmista, ¿no? Un innovador de cosas por dirección de Dios, pero más que todo eso, era un hombre correcto. Y esto evidenciaba se evidenciaba en todo lo que él iba haciendo. Pero también, ¿por qué podía hacer todo esto? Porque él buscaba al Señor. No, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana iré delante de ti y me presentaré. No, Dios mío, eres tú, mi alma te anhela. Y muchas de esas frases parecidas él las tiene en medio de sus salmos. Él buscaba de Dios, como dijimos. Y cuánto del carácter del Señor se fue impregnando en el carácter de este hermoso siervo llamado David. Y es por eso que ese texto que está en Jeremías nos hace como identificarnos con él. Cuando se dice, mas alábese en esto el que hubiera de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. De una de las cosas que se hubiese podido alabar David, cosa que no hizo, sino que lo vivió, era en que tenía una comunión íntima con el Señor y fue entendiendo los caminos del Señor para ponerlos en práctica, para poder vivir, para poder servir con misericordia, con el juicio y la justicia de Dios, aquí en esta tierra, en medio de su pueblo, y su fama se hizo conocida y se extendió por todo el territorio de ese entonces, cumpliendo así la voluntad del Señor. Cuánta claridad trae a nuestra vida entender estas cosas en nuestro servicio, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra vida en general. El ser un fiel adorador de Dios, el ser alguien que vive para agradarle y actuar cada día
seguro de sus promesas, marcan una gran diferencia en lo íntimo, en lo personal y con los que están a nuestro alrededor. Las repercusiones de esas se encarga el Señor. Dios quiere que en mi vida haya juicio, equidad delante de Él y para con los demás. Que Dios les bendiga el día de hoy y que podamos tener un fin de semana llenos de la presencia del Señor.